vamos a repasar un poco sobre, ¿verdad?, la naturaleza ondulatoria de la luz y mirar un poco sobre el resultado de que esto del espectro electromagnético. Para empezar, definimos, cuando estábamos hablando un poco sobre las leyes de Maxwell, que esta relación de 1 sobre la raíz cuadrada de mi sub 0, la permitividad del vacío por la permeabilidad del vacío, eso es lo que nosotros conocemos como la velocidad de la luz. Y esto es un resultado que Maxwell teorizó ¿verdad?, cuando estaba postulando el resultado de que la luz era en efecto un campo electromagnético, la propagación de un campo electromagnético de radiación. Y experimentalmente este resultado se confirmó por primera vez por Heinrich Hertz. Entonces, nosotros conocemos que un resultado bastante común para cualquier tipo de onda es que la velocidad de la onda es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Entonces, esto es para cualquiera. En este caso, pues la velocidad va a ser la velocidad de la luz. Y lo que nos dice es que de cierta manera, pues la longitud de onda que lo usamos como este lambda es proporcional a la frecuencia. Así que mientras más grande sea la onda, pues más pequeña va a ser la frecuencia de la misma. Entonces, pues esa misma relación pues la podemos ver con que pues, la frecuencia viene siendo como cuántas veces se repite una onda en el rango, en 2pi, versus que la longitud de la onda pues es el número de ondas que caben en 2pi. Así que son como recíprocos entre ellos, lo podemos ver aquí en esta relación. Entonces, de esa manera pues podemos tener diferentes longitudes de onda, es decir, diferentes versiones de onda electromagnética o de luz que tienen longitudes de onda o frecuencias distintas. Y en esta gráfica de Wikipedia pues podemos ver algunas de estos resultados y vamos a ver que, ¿verdad?, supongo en este caso podemos ver desde las ondas de radio, que son las más grandes, hasta la onda gamma, de rayos gamma, pues podemos ver un resultado que es que a medida que la longitud de la onda es más grande, pues como hemos dicho, la frecuencia va a ser de cierta manera pues pequeña, versus acá cuando vemos que la longitud de la onda es muy pequeña, pues lo que encontramos es que entonces la frecuencia de oscilación de esa onda es muy alta y lo podemos ver aquí con este dibujito, que mientras más grande ¿verdad?, la luz es más energética, pues vamos a ver que la frecuencia pues va a disminuir. Y esto lo podemos ver también como efecto en la temperatura, pero esto entra en detalles de comportamiento cuántico de estos objetos, al igual de porque pues esas ondas son más energéticas, de la frecuencia es más alta. Ya no vamos a discutir eso. Ahora, lo que sí queremos es discutir la energía asociada, ¿verdad?, de manera clásica a esta onda, es decir, cuál es la energía que se mueve en estos campos electromagnéticos. Y vamos a ver que es por unidad de volumen, podemos definir entonces la densidad de energía, que va a ser la energía entre el volumen, que es lo que le ponemos como esta U minúscula, y esa U minúscula va a ser igual a la densidad de energía magnética más la eléctrica. Y lo que vamos a encontrar al final es que tenemos una parte que viene siendo la energía del campo eléctrico y tenemos esta parte que viene siendo la energía del campo magnético. Acá lo tenemos también, pero el resultado que está ahí abajo, un pasito,
es que aquí la energía la amplitud del campo magnético es igual a la amplitud del campo eléctrico entre C. Y esto es un resultado que lo pueden verificar de las mismas leyes de Maxwell. Entonces, cuando la acoplamos para formar el campo electromagnético, esta relación siempre va a ser cierta con campo electromagnético. Las magnitudes van a comportarse. Entonces, vamos a ver que la energía en estos dos campos, si sustituimos aquí la energía del campo magnético, la amplitud, por la de E sub 0 entre C, pues podemos reescribirlo y vamos a factorizar aquí el 1 medio y el E cuadrado, y entonces vamos a escribir que C, ya habíamos visto ahorita, 1 entre mu sub 0 E sub 0, tal que ahora 1 entre C cuadrado es igual a mu sub 0 por E sub 0, epsilon sub 0. Y este resultado pues lo sustituimos en mi ecuación y podemos cancelar los mu, y lo que me queda al final es que ambos, el campo eléctrico como el magnético, van a dar partes iguales, para entonces resultar que la densidad del campo electromagnético, lo que habíamos llamado U, es decir, la energía, densidad de energía, el campo electromagnético es igual a E cuadrado E sub 0, que no es otra cosa que 2 veces la energía del campo eléctrico, o si usamos la misma relación que usamos para calcular la amplitud del campo magnético, podemos despejarla para el campo eléctrico, tal que B sub 0 por C es igual a E sub 0, usando este resultado, pues entonces podemos llegar a que ahora la energía la podemos escribir como que es 2 veces la contribución del campo magnético. Así que lo que estamos diciendo es que ambos campos, a pesar de que las unidades sean un poquito distintas, o que estamos hablando de un campo magnético y eléctrico, pues van a estar dando partes iguales de la energía de esta onda, y nos podemos imaginar entonces en cierto sentido que la energía se está transfiriendo entre un campo y el otro, el campo eléctrico y magnético. Y una forma de visualizar esto también pues puede ser pues tomando esta misma definición de B cuadrado, sustituyendo 1 por E entre C, lo que nos va a llevar a este último resultado aquí. Esto simplemente algebraicamente lo que representa, y esto no es otra cosa, si lo podemos escribir de otra manera en términos de la velocidad de la luz, pues esto sería B por E C entre mu sub 0. Entre C por mu sub 0. Ahí. Entonces, bien interesante que si queremos calcular, ya sabemos cuánta es la energía que se está transfiriendo por esta onda, pues vamos a decir que queremos poner una placa y ver en esa unidad de área cuánta es la potencia, es decir, el cambio de energía en el tiempo por unidad de área. Y eso lo vamos a definir, simplemente podemos mirar por un segundo un diferencial de energía total, y eso va a ser la densidad de energía por un diferencial de volumen. Y aquí el diferencial de volumen pues lo podemos imaginar como este rectángulo de 3 dimensiones, que lo que representa es, lo podemos escribir entonces de forma tal
que este diferencial pues sea el área por la velocidad de la luz en un tiempo, que es el desplazamiento de esta área. Así pues como el área se va moviendo también con nosotros con el tiempo. Y de esa manera podemos describir aquí el volumen como el área por un diferencial de espacio, un grosor de espacio que podemos definir como la velocidad por el diferencial de tiempo. Con esta definición ahora volvemos a mirar nuestro diferencial de energía y lo que nos va a resultar es que podemos aquí mismo pues aplicar una diferenciación con el tiempo y la energía, la densidad de energía, pues la vamos a tomar como que con el tiempo pues no va a cambiar, la energía no se va a destruir ni crear, así que pues la energía con el tiempo no tiene en ese sentido aquí la densidad de energía que cambiar necesariamente. El volumen no está cambiando ni nada. Pero podemos entonces, y esto en el sistema, podemos entonces sacar cuánto sería el flujo de energía, que es lo que representa este término de UDT, es decir, cuánta energía se está transfiriendo con el tiempo a la pared, que es diferente que la energía del sistema, que viene siendo este U. Pues vamos a ver que la energía entonces, pues si aplicamos el DT a la expresión anterior, pues lo que encontramos es que va a ser la densidad de energía por, y aquí hay una que está ahí colocado demás, por la velocidad por el área. Entonces, este mismo resultado lo podemos entonces ahora completar usando que la densidad de energía la podemos escribir de esta manera como habíamos escrito ya acá arriba. Entonces ahora lo que nos queda es que finalmente el resultado, sustituyendo la densidad de energía por el campo, la amplitud del campo magnético por la del campo eléctrico entre C por μ, pues como este resultado. O sea que el C se me va a cancelar y lo que me va a quedar es E por B de mi sub 0 por el área. Tomamos entonces la potencia, que es el diferencial de energía por unidad de tiempo que está pasando por ese rectángulo, por esa área, la placa donde se está transfiriendo la energía, el espacio. Podemos entonces ahora dividir entre el área y de esta manera pues calcular la intensidad, muchas veces como se le conoce, o la potencia por unidad de área de manera más general. Y entonces este resultado sabemos ahora que es E por B por mi sub 0. Pero si se dan cuenta, E por B son dos campos que son perpendiculares y la potencia se está transfiriendo, es decir, el flujo de energía en la dirección que la onda se propaga. Así que podemos definir este vector que se llama el vector de Poynting, y parecería que es por apuntar, pero el apellido de un científico. Y definimos entonces el vector de Poynting como el producto vectorial entre el campo eléctrico y el magnético, que siempre van a ser perpendiculares, así que el componente aquí, el seno de Z, siempre va a ser 1, porque el ángulo siempre va a ser 90 entre ellos, y entre mi sub 0, que era el resultado que teníamos ahorita. Así que el vector de Poynting lo que nos va a decir entonces es cuánta
cuánta es la potencia por unidad de área que está transfiriendo una onda electromagnética en el vacío o por unidad en algún área, en algún objeto. No necesariamente tiene que ser al vacío, puede ser algún objeto. Así que, asimismo ahora, si asumimos que las ondas electromagnéticas que habíamos estudiado son sinusoidales, pues podemos ahora describir pues cuánto es la potencia promedio. Y aquí tengo un resultado que es simplemente lo que se conoce como root mean square de una función sinusoidal, y es que el promedio de una función sinusoidal al cuadrado siempre es un medio. Pueden mirar esta derivación si hace falta en el PDF. Yo no lo voy a discutir ahora, simplemente lo apunto ahí. Entonces, pues, lo que me queda es que el flujo, la potencia o la intensidad promedio, ahora le vamos a llamar formalmente intensidad, el promedio de la potencia por unidad de área es la mitad de la potencia por unidad de área que se estaba transfiriendo originalmente. Así que en promedio, pues, es la mitad, y como lo había mencionado, pues eso tiene que ver con que la energía se está transfiriendo, pues, del campo eléctrico al magnético, así que es como si estuviera uno de ellos solamente aportando en promedio ese flujo energético. Y a esto es lo que muchas veces le llamamos la intensidad. Entonces, como resultado particular, podemos tener que la intensidad del Sol en la atmósfera es de alrededor de 1350 watts por metro cuadrado. Y la intensidad de la luz solar tiene que ver mucho con, eso afecta mucho, pues, los patrones climáticos y muchas cosas que tienen que ver con la vida en nuestro planeta. Así que, pues, esta intensidad de energía, este flujo de energía es muy importante, y vemos que es uno bastante grande por unidad de metro cuadrado, así que significa que hay mucha luminosidad de cierto sentido y luz energética que se está transfiriendo del Sol a la Tierra. Entonces, pues, si queremos calcular cuánto es el campo eléctrico o la intensidad, ¿verdad?, de este campo eléctrico, la intensidad máxima o la magnitud máxima, que es lo que le conocemos como sub-cero, podemos encontrar que usando la definición de intensidad, que era la mitad del campo eléctrico al cuadrado entre 3.000 sub-cero, que es como la mitad de la magnitud del Poynting vector original, pues eso va a ser igual a los 1350, que si ahora cogemos y multiplicamos por 2000, pues entonces me queda 2700 por 1000, eso es igual al campo eléctrico al cuadrado. Así que puedo ahora escribir el campo eléctrico sacando la raíz cuadrada, me va a quedar que es 51.96 por la raíz de mu sub 0. Aquí no estoy expresando esto, lo dejé expresado en términos de mu, porque es todo un número pues bastante feo, y lo que va a hacer es, pues, complicar el cálculo, pero ya con esto, pues, tenemos una idea bastante clara de cómo va a ser ese campo. Y acá volvemos la magnitud del campo magnético, es sub 0 entre C. Estamos usando esta relación de Maxwell entre los campos eléctricos y magnéticos, y lo que encontramos es que va a ser el resultado va a ser 51.96 entre C. Podemos escribir C como recordando que C es igual a 1 sobre la raíz de mi sub 0 a sub 0. Así que el recíproco de esto me va a quedar como la raíz de mi sub 0 entre en el numerador. Y ahora, pues, podemos escribirlo de esta manera, que si se dan cuenta, E sub 0 otra vez es un número muy pequeñito y complicaría el resultado, pero en términos del valor numérico, vamos a ver que
el campo magnético un valor numérico mucho menor al campo eléctrico, y eso es simplemente por cómo nosotros hemos definido la unidad. Pero podemos ver que a pesar de que las intensidades son distintas, el resultado anterior nos dice que ambos de estos campos van a estar contribuyendo igual cantidad de energía. Y para finalizar la discusión sobre el vector de Poynting y onda electromagnética e intensidad, vamos a mirar que si hay una transferencia de energía, necesariamente pues podemos entonces tratar de hablar de que hay algún tipo de momento asociado a esto o transferencia de momento asociado a esto. Y entonces lo que vamos a mirar es que para la situación donde el momento lo podemos escribir mirando un poco el resultado de la conservación de energía, donde lo que encontramos es que, como había mencionado anteriormente, en el sistema entero, es decir, en el universo, la energía no va a cambiar, y esto va a ser igual, el cambio de energía cinética más la energía potencial me va a quedar entonces igual a 0, la suma de ellas dos, o es decir que el cambio de energía cinética es igual al negativo el cambio de energía potencial. Pero este signo negativo lo vamos a ignorar por un segundo, porque si estamos mirando la cantidad de energía que sale, que se transfiere de nuestro sistema a una pared o algún otro objeto, específicamente pues si hablamos de transferencia de momento, pues estamos mirando eso, cómo cambiamos el momento de nosotros hacia afuera, pues entonces pues podemos ignorar el signo negativo porque es como si estuviéramos hablando del que está saliendo. Y lo que encontramos es que usando este resultado de que la energía cinética es igual al cambio de energía potencial, lo vamos a ver un poquito ya en el mito, pero lo que finalmente encontramos es que por la segunda ley de Newton, una forma de escribirla es como, ¿verdad?, m por la aceleración, por esto otra cosa que decir, m por dv, la derivada de la velocidad, y reconocemos que m por dv, por v el momento, y si la masa en el sistema se conserva, que en este caso en el vacío pues debería poder conservarse, pues lo que estamos diciendo es que ahora el cambio en momento con unidad de tiempo igual entonces a la fuerza. Esto va a ser ahora. Y entonces lo que escribimos es que este cambio en momento para un tipo de colisión donde se absorbe totalmente la colisión, pues lo que nosotros observaríamos es que el impulso o el cambio en momento es igual por aquí por la velocidad, para hacer el llamado al resultado de cambio de energía cinética. El cambio de energía cinética se va a ver como el impulso por la velocidad. Esto va a ser igual a el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial. Y en el caso donde en una colisión elástica, donde se refleja totalmente, en este caso pues la onda se reflejaría de la superficie, pues vamos a ver que el cambio momento por el impulso va a ser igual a 2 veces el valor del cambio en energía potencial. Entonces, si ahora pues sacamos la diferencia con el tiempo, pues esto lo podemos aproximar de alguna manera a que
de P de T por C es igual a dv de T. Recordando que esto es la potencia en el sistema, pues entonces podemos escribir estas relaciones donde tenemos que el cambio en momento es igual a 1 entre C por la potencia del sistema, o el doble en el caso de una reflexión total. Y simplemente pues podemos entonces definir un resultado interesante, que es la presión de radiación, que no va a ser otra cosa que la fuerza o este cambio en momento entre el área. Eso es lo que nosotros definimos como una presión. Entonces pues podemos saber un poquito mejor cómo la fuerza está en promedio afectando un área donde se está impartiendo un momento, de un objeto donde está incidiendo luz o algo por el estilo, y simplemente vamos a coger el resultado anterior y vamos a dividir entre el área, y lo que vamos a encontrar es que al hacer esto pues tenemos potencia entre áreas, y eso es lo que habíamos llamado ya el vector de Poynting. Vamos a coger el promedio para este resultado. Si no, podemos usar también la magnitud, y lo que vamos a observar es que para una onda que se absorbe, la presión de radiación es igual al vector de Poynting, el promedio del vector de Poynting, o la intensidad entre la velocidad de la luz, y si es reflejada totalmente, pues el resultado sería 2 veces la intensidad sobre la velocidad de la luz. Y entonces de esta manera pues también describimos lo que es la presión de radiación, o cómo estamos haciendo una fuerza promedio por unidad de área a un objeto al que incida esta onda electromagnética.